La cocina va más allá de los ingredientes. Prende las hornillas, afila tus cuchillos y acompáñanos en Sabores Más. Un programa lleno de sabor donde los chefs de todo el mundo comparten sus secretos culinarios e historias que hay detrás de cada platillo. Cada semana viajaremos por los aromas y sabores de diferentes culturas, revelando los secretos que hacen que la cocina sea un arte. Síguenos todos los viernes en punto de la 1 de la tarde a través de Facebook Live y YouTube y por el 101.5 de FM. Te esperamos. Vivimos en una época de cambios. Sociedades se transforman bajo las decisiones de los líderes de la escena política y económica del país. Conócelos a través de la entrevista con Guillermo Torres Quirós, analista experto en política, todos los miércoles en punto del mediodía. Las voces, las ideas, el contexto, todo eso y más a través del 101.5 de FM y nuestras redes sociales, Facebook Live y YouTube. Te esperamos. ¿Qué tal? Te saluda Alan Lubet y Jorge Pasalagua para invitarte a que nos acompañes todos los sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa Más Parábola, donde estaremos conversando la enseñanza bíblica tan necesaria y relevante para nuestras vidas. Aquí por la 101.5 de FM, Más Radio La Paz. Te esperamos. La salud de tus hijos empieza en casa. Pequeños cambios diarios pueden marcar la diferencia. Comida balanceada, agua y movimiento cada día. Planifiquen comidas juntos, reduciendo azúcares añadidos y evitando snacks poco saludables. Animen a sus hijos a caminar, andar en bicicleta, pueden hacerlo en familia. Limiten pantallas y prioricen actividad física divertida al aire libre. El objetivo es crear hábitos duraderos y sanos. Cuiden la salud de sus hijos hoy para un mañana más activo y feliz. La familia es la mejor aliada. Hay que ser modelos, no instructores. Más Radio La Paz. Ya lo sabes, somos la voz de la verdad. Más Radio La Paz. La voz de la verdad. Hola, soy Alan Lubet y estos son cosas que no sabías en 60 segundos. Se sabe que los 100 pies o 1000 pies son conocidos por ser la especie con mayor número de patas. Pero realmente no tiene tantos como se piensa. Se les denomina 100 pies o 1000 pies por la razón de que aparenta tener esta cantidad de patas, pero en realidad tienen entre 10 hasta 300 pares de patas. Esos animalitos varían en tamaño desde milímetros hasta 30 centímetros. Aunque algunas especies son tóxicas, se han encontrado componentes útiles para tratamientos contra el cáncer y para procesos desinflamatorios. Ahora ya sabes otro dato interesante para compartir en tus reuniones familiares o con tus amigos. Nos vemos en el próximo dato interesante, aquí en Más Radio. Más Radio La Paz. La voz de la verdad. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bienvenidos al espacio donde conoceremos la historia a través de las vivencias de los protagonistas. Un espacio abierto donde el diálogo y el intercambio de ideas nos llevan a estar en contacto con nuestro presente. Guillermo Torres Quirós nos invita durante los siguientes 60 minutos a conocer a los personajes clave
en la construcción del futuro del país. La entrevista, la entrevista, la entrevista en Más Radio La Paz. Comenzamos. Bueno, pues estamos nuevamente más aquí en la entrevista con Guillermo Torres Quirós, empezando este 2026 con mucho gusto. Y bueno, pues hay un tema que ha estado presente desde las primeras horas del 2026 de forma inesperada. Pues un comando de los Estados Unidos capturó al dictador Nicolás Maduro. Y esto obviamente pues movió, pues yo diría, no solamente las fibras de Venezuela, sino las fibras del mundo. Prácticamente hay un cambio, un posible cambio en la geopolítica de la región, y yo diría que incluso del mundo. Y por eso, para mí es un honor entrevistar a un gran amigo el día de hoy, el cual tengo el gusto de conocer desde hace algunos años, y que pues es originario de allá de Venezuela, y que ha estado en pie de lucha con todo lo que ha sido la dictadura del chavismo, del madurismo, y que pues el día de hoy vamos a poder platicar con él un poco de su vida. Martín Eduardo Paz Pérez, hijo de Martín Paz, de Graciela Pérez, y que nació un 10 de abril de 1986. Mi estimado Martín, bienvenido a este espacio. Querido Memo, muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo. Siempre es un placer estar aquí contigo conversando, sea en entrevistas o en algún café por ahí en algún lugar de México. Así es, mi querido Martín. Y bueno, cuéntanos un poco, tú naces pues allá, 10 de abril de 1986, cuando Venezuela estaba, pues, digamos, en un nivel económico alto, con una, digamos, una prosperidad, aunque sí con sus situaciones políticas y económicas como cualquier país de América Latina, pero ya incluso siendo un modelo de democracia en Venezuela. Cuéntanos un poco dónde naciste exactamente y un poco cómo fue tus primeros inicios. Sé que tienes 3 hermanas. ¿Cómo fue tus inicios de vida, mi querido Martín? Memo, pues yo nací en San Cristóbal, Venezuela, San Cristóbal, estado Táchira, un estado que es frontera con Colombia, un estado de provincia bastante conservador, bastante trabajador. Y desde mi infancia viví en una casa de, pues, digamos, de clase media, ¿no? Mi mamá es farmacéuta y mi papá es profesor universitario, ambos profesionales, por lo cual nosotros pudimos vivir digamos, nuestra infancia, digo nosotros, mis hermanas y yo, en una casa, bueno, donde había que trabajar bastante, donde había que, pues, digamos, aportar profesionalmente a la sociedad y al país, y donde, bueno, con dificultades como en cualquier otro país, pero vivíamos de alguna manera bien productos de eso, del esfuerzo de nuestros padres, ¿no? En un país donde, como te digo, se puede emprender. Mi mamá tiene una farmacia, mi papá era profesor universitario, y entre la farmacia de mi madre, en donde pasamos buena parte de nuestra infancia, mis hermanas y yo, y el trabajo de mi papá, bueno, pudimos estudiar, pudimos graduarnos, pudimos eh, tener una vida, digamos, medianamente cómoda, ¿no? ¿Y tu infancia cómo fue? ¿Fue una infancia alegre? ¿Fue una infancia pues más de trabajo porque estaba en la farmacia? ¿Cómo fue esa infancia? No, mi infancia fue una infancia alegre, digamos, como en cualquier familia. En mi casa hubo muchos altibajos, pero puedo decir que mi infancia fue una infancia de un niño normal. Vivía en una urbanización de 22 casas, entonces habían un montón de vecinos con los cuales jugar. En mi ciudad, San Cristóbal, vivían muchas tías también que vinieron de Mérida, Venezuela. Mi mamá nació en Mérida.
Entonces mis primos también estaban relativamente cerca y con ellos podía compartir, digamos, a diario casi porque estudiábamos juntos, pero también en las tardes. Eh, Además vivíamos en una Venezuela, pero no solamente en una Venezuela, sino en un mundo en el que los niños podíamos salir a la calle sin mayor temor, ¿no? Cosa que no solamente ya no pasa mucho en Venezuela, sino no pasa mucho en el mundo, ¿no? Yo me acuerdo de ir a los parques cerca de la casa, digamos, en la calle, pues, o sea, era una cuestión de salir a los 10, 9, 11 años, eh, sin mayor temor, ¿no? A jugar fútbol, a jugar béisbol, a jugar el deporte que estuviese en ese momento, digamos, de moda, ¿no? Eh, Así que tuve una infancia muy tranquila, tuve una infancia, la verdad es que bastante bonita. Eh, no solamente, como te digo, dada por el contexto de lo que podíamos hacer como niños en ese momento, sino bueno, porque tenía mucha familia y demás, ¿no? Oye, y bueno, llega tu adolescencia y al mismo tiempo que llega tu adolescencia se da un fenómeno político en Venezuela. Llega al poder en 1999 eh, Hugo Chávez, un militar que trae una narrativa de reivindicar a los más pobres y también de ir en contra de la corrupción que se había generado por la clase política, que entiendo en Venezuela se pasaban el poder entre pues varios partidos tradicionales, por llamarlo así, y entiendo que está el presidente Rafael Caldera, ya en una situación un poco de pues crisis y de falta de credibilidad, y entonces aparece este personaje mesiánico. Tú eres adolescente en ese momento. ¿Qué es lo que tú recuerdas de aquellas elecciones y de aquel momento en el que llega Hugo Chávez al poder? Pero yo recuerdo buena parte del proceso porque de alguna manera mi casa siempre estuvo la política muy presente. Mi papá era profesor universitario, pero era político en la universidad, ¿no? O sea, hacía política, se elegía como decano, se elegía como vicerrector. Entonces, de alguna manera, mi papá y sus amigos siempre, digamos, el tema principal, por supuesto que era lo académico y lo universitario, pero también lo político, ¿no? Entonces, yo recuerdo desde muy pequeño tener una gorra de Álvarez Paz, que fue un candidato de Copey a la presidencia, ¿no? Y tenía la gorra en mi cuarto, ¿no? Entonces, como que siempre había la conversación y me acuerdo perfectamente cuando en 1992 Chávez da el golpe de Estado. Recuerdo ese día levantarme a ir a clase y mi mamá decirme, no, mira, no vamos a clase, prendemos el televisor y estuvimos como ahí viendo un poco de imágenes que recuerdo como muy vagamente, ¿no? De ese inicio del proceso de Chávez, ¿no? Evidentemente después pasaron muchas cosas y luego el recuerdo que tengo, bueno, es evidentemente mi familia debatiendo y hablando mucho sobre lo que tenía que ver con las propuestas de Chávez y ya en ese momento vislumbrando mi familia al menos digamos, los temores que habían respecto al perfil que tenía el, el, el- el candidato Chávez, ¿no? Y mi familia, puedo decirlo con muchísimo orgullo, nunca fue chavista. En esa elección recuerdo mi padre tener eh, fotos con el candidato contrario, ¿no? Pero empezamos a ver ya un país muy polarizado, un país donde ya el vecino de al lado que sí apoyaba a Chávez ya te respondía de forma agresiva, ya si tú o tu familia celebraba algún tema que tuviese que ver en contra de Chávez, ya veías de alguna manera roces, ¿no? Fricciones y sí, empezamos a ver un país que se dirigía a una polarización bastante importante. Ya empezábamos a ver familias sin hablarse, ya empezábamos a ver de alguna manera ese clima de violencia, ¿no? Y bueno, por supuesto que cuando gana Chávez la presidencia en el 99, eh, pues nosotros, bueno, expectantes de lo que iba a suceder, y también recuerdo en los inicios un país muy convulso, un país eh, con muchas protestas, sobre todo a inicios de los años 2000,
Me acuerdo de vivir muy, digamos, vivamente, ¿no? Todo el proceso de los paros nacionales que hicieron digamos, las confederaciones de empresarios y de trabajadores, el paro petrolero, o sea, todos esos inicios de Chávez en donde yo era adolescente, estaba estudiando todavía en el Ujú. colegio, pero en la sala de mi casa montamos un televisor y veíamos las ruedas de prensa y que va a haber paro mañana, no va a haber clase, qué está pasando y por supuesto todo ese proceso donde cae Chávez y después regresa, todo eso lo recuerdo muy, muy claramente, pues el proceso político, porque si algo pasó, Memo, en Venezuela es que los venezolanos nos politizamos y nos politizamos todos, o sea, los niños, los adolescentes, los padres, todos estábamos absolutamente politizados porque el tipo de proceso que llevó Chávez, que se parece mucho en ese sentido a lo que ha pasado en México y en otros países donde hay Ujú. figuras de ese estilo, es que la población se sobrepolitiza. Todo el mundo está como muy informado de lo que le está pasando y muy, eh, digamos, metido en el debate de lo público, ¿no? Oye, tú mencionas efectivamente, pues en la adolescencia están esos famosos paros, estamos hablando, como dices tú, a principios del milenio. Desde el primer momento, digo, mucho se ha sacado hoy en día ya videos y cosas de cómo Chávez un poco medio mintió en la campaña y inmediatamente, la pregunta es, inmediatamente empezó a hacer su proyecto, su modelo desde el primer momento en que llegó al poder o poco a poco fue haciéndolo, fue algo así como eh, medio espejismo y luego de repente, pum, lo metió todo. O desde el primer momento que llegó al gobierno, dijo, aquí voy a cambiar todo. Lo que pasa es que Chávez entra y lo primero que hace es una constituyente. Entonces, ahí puedes un poco ver cómo estuvo el paso a paso de su plan, ¿no? Que quizás distinto a otros en Latinoamérica, donde primero han tenido que ganar legitimidad, luego algunos poderes y luego quizás convocar una constituyente para reformular la Ujú. constitución y demás. Chávez llega con tanta fuerza y con una clase política tradicional, la Acción Democrática, COPEI, etcétera, tan desgastada que él siente la fuerza suficiente de convocar a una constituyente, eh, llamar a elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente, ganar la mayoría de los constituyentistas y hacer una constitución, digamos, a medida de su proyecto, ¿no? Una constitución que tiene muchas virtudes, pero que también está de alguna manera hecha como traje a la medida de lo que podría haber hecho Chávez, ¿no? Entonces sí se veía un acelerón bastante importante. Sin embargo, todo empieza a verse con mucho más claridad a partir de la constituyente y digamos, decisiones muy de alto nivel. Recuerda que las primeras protestas tienen mucho que ver con la gente del petróleo, ¿no? La gente del petróleo en Venezuela empezó a protestar por cómo vislumbraban los manejos que iba a tener Chávez con PDVSA, ¿no? Entonces, eh, la gente del petróleo hablaba de meritocracia, de que a PDVSA que es la petrolera venezolana, había que Ujú. dirigirla según los méritos, según las credenciales, según la gente que tuviese historia en la industria del petróleo, y ya se veía cómo Chávez empezaba a minar. Yo creo que los primeros años de Chávez, tiene mucho que ver con ir posicionando de manera estratégica gente dentro de la industria petrolera, y dentro de otros sectores claves de la vida nacional, ¿no? Entonces no fue tan hacia afuera, ¿no? Sí empezaba a haber un lenguaje muy hostil hacia los medios, sí empezaba a haber un lenguaje muy hostil hacia el empresariado, ¿no? Y por supuesto a nivel de Estado y de empresas estatales ya se veía cómo empezaba a mover fichas para controlar, evidentemente, ¿no? Oye, tú estás en la escuela, digo, es adolescente 99, vas avanzando obviamente, y ¿qué decides estudiar tú ya para una carrera universitaria? ¿En qué año estamos hablando cuando entras a la carrera? Yo entré en el 2004 a estudiar ingeniería industrial. Yo no tenía ni idea de qué hacer, eh, básicamente porque en el colegio a mí lo que me llamó desde muy temprano fue la música. Entonces por ahí tenía una banda y me dedicaba a la música y escribía canciones y
grababa temas y por ahí nos iba un poquito bien, ¿no? En el nivel en el que estábamos, ¿no? De jóvenes, de estudiantes. Em, y cuando me llega la decisión de la hora de tomar la decisión de qué estudiar, la verdad es que yo no tenía mucha idea. Como mi papá trabajaba en una universidad, para mí era como que lo obvio estudiar en esa universidad. Es además la universidad más grande de mi estado y una universidad con bastante prestigio en el país, ¿no? Universidad pública además. Entonces, pues mi hermana había estudiado ingeniería industrial, mi hermana mayor, y yo dije, pues me imagino que será eso. Entonces, cuando voy a la prueba de admisión, voy con un lapicito y con una idea de estudiar una ingeniería, ¿no? Entro en la ingeniería y evidentemente como que, no sé si es una cuestión generacional, pero en mi generación no había como ese tema de si me gusta o no me gusta, si me cambio, si me siento bien, Ujú. ¿no? Al final yo entré a la carrera y bueno, eso fue un embudo donde yo me metí y salí ya graduado 5 años, 6 años después. Pero cuando entras a la vida universitaria y si te gustaba la política, pues me imagino que estuviste involucrado en el tema de ahora sí que de la grilla estudiantil. Absolutamente, Memo, absolutamente. A mí la política me atrapó en la universidad. Ese fue el punto clave. Yo entré, te voy a confesar algo muy personal, porque siempre lo cuento. Yo entré siendo un joven muy tímido, por alguna razón, ¿no? A la universidad. Y yo me acuerdo que cuando entré a la universidad pasaban semestres y yo entraba al salón de clases y salía de los 6 meses y no conocía a nadie. O sea, era una persona bastante tímida. Pero pues se me daba el tema del análisis y de la estrategia y como de decir por aquí y por allá. Y hay algún amigo, Jorge Ontiveros, me acuerdo que me dice, Martín, yo conozco mucha gente, a mí todo el mundo me saluda. Y usted porque nosotros en mi pueblo, en mi ciudad, nos llamamos de usted, ¿no? Y usted tiene unas capacidades ahí que yo no tengo, una visión, su papá sabe de política, usted debate siempre de política y tal. ¿Por qué no hacemos una mancuerna y yo soy como el que le presenta a todo el mundo y usted es el que propone cosas y tal, ¿no? Entonces yo le dije, pues va, ¿no? Entonces así corrimos Jorge Ontiveros y yo en una plancha para las elecciones del centro de estudiantes y ahí por primera vez entro yo como representante de asuntos académicos de los estudiantes frente a la universidad, pues, frente al cuerpo colegiado y demás, ¿no? Por cierto, fui el más votado de la historia de la universidad, gracias a esa mancuerna con Jorge. Y ahí me atrapa la política. Ahí me atrapa la política en 2007, eh, que tiene además mucho que ver con el proceso cuando se acaba la concesión de RCTV, ¿no? Que Ujú. es precisamente en 2007, empieza a ver como esa necesidad de los estudiantes de salir a la calle a defender la libertad de expresión y posteriormente se une con el proceso de intento de reforma constitucional de Chávez, ¿no? Donde quería imponer la reelección indefinida del presidente. Entonces fue como un momento en el que los estudiantes estábamos como muy con la política a flor de piel. Entonces ahí justo me atrapa a mí y bueno, más nunca me pude librar, como ya sabes. Em, por supuesto que me dividía entre estudiar y hacer política. A veces hacía más política que estudiar. Gracias a Dios me gradué y cumplí con mi tema, pero definitivamente me atrapó. Nosotros en mi casa organizábamos protestas, nosotros estábamos siempre muy activos tanto en la política interna de la universidad, que era lo que nos correspondía, pero particularmente en nuestro grupo pues había mucha gente que tenía sangre política, digamos, ganas de meterse en este tema. Ahí estaba Daniel Ceballos, que hoy tristemente está bastante desdibujado, pero también está José Vicente García, que tú lo conoces, y una serie de amigos, muchos con los cuales todavía tengo mucha comunicación, que luego saltamos a la política, digamos, de la calle, pues, ¿no? De la política. Sí, digamos que fue el siguiente paso, después de haber estado en la política universitaria, pues diste el paso hacia el tema, totalmente ya el tema
de política partidista, por llamarlo así, política Así ya es. de calle y todo este asunto. Y me imagino cuando sales en esos momentos, en esas protestas del 2007, y después, pues, Chávez logra modificar para reelegirse permanentemente. Eh, el ambiente de polarización, me imagino que seguía muy fuerte, pero también se sentía ya, se empezaba a sentir, entiendo que al principio del chavismo hubo cierta prosperidad económica en el país, pero ¿ustedes lo percibían o no? Lo que pasa es que, y permíteme hacer Sí. una corrección. Cuando nosotros salimos en 2007 a la calle como movimiento estudiantil, que fue ese famoso movimiento estudiantil de las manitos blancas, un movimiento enorme de gente que le devolvió de alguna manera o que tocó de alguna manera la esperanza de la gente, porque en ese momento las instituciones todas estaban con muy poca credibilidad y las universidades y el movimiento estudiantil como una institución de alguna manera tenían mucha credibilidad en la gente. Entonces, nosotros ganamos la elección. Digamos, esa elección derrotamos a Chávez en 2007, Ujú. luego Chávez en 2008 intenta por vía de una enmienda constitucional imponer el tema de la reelección, entre otras cosas, y ahí sí lo logra, ¿no? Sin embargo, bueno, eh, a ver, nosotros después de ese hito, ¿no? Eh, por supuesto, ahí pasan muchas cosas. Los partidos empiezan a tomar a los estudiantes y unos empiezan a ser dirigentes y demás, ¿no? Sin embargo, siempre estuvimos en contra porque de alguna manera entendimos que este modelo que se sentía como de mucha prosperidad en la calle era un modelo que estaba socavando nuestra economía y que estaba socavando nuestras libertades y nuestros derechos, ¿no? Digamos, pasa algo muy particular, ¿no? Y esa, digamos, prosperidad o bonanza tiene que ver mucho con los precios del petróleo, por ejemplo, que llegaron a sus picos máximos cuando Chávez era presidente, y evidentemente eso se siente en la calle, ¿no? Pero además de eso, empieza a ver el tema del control cambiario, ¿no? Que si bien viene a destruir completamente nuestra moneda, genera una sensación digamos, de prosperidad, de bonanza. Te voy a dar un ejemplo claro. A ti el gobierno, tú no podías comprar dólares en una casa de cambio como puedes hacerlo aquí en México. O sea, tú no puedes ir con tus pesos, con tus bolívares y comprar un dólar. No puedes. Tienes que pedirle a un banco que te otorgue hasta $5,000 en ese momento, en las primeras de cambio, y el gobierno los aprobaba, ¿ok? Entonces, pero el gobierno te daba, como hay un control cambiario, empieza a haber una disparidad, y tú lo sabes, entre el precio del control de cambio y el precio del mercado. Ujú. Eh, Hay escasez, la verdad es que en la calle el dólar se vendía a un precio y bueno, el gobierno te lo daba a un precio mucho más bajo. Entonces la gente lo que hacía era que sacaba $5,000 con un pasaje ficticio a algún lugar del mundo, porque se supone que para viajar no te lo daban para cualquier cosa, si tú ibas a viajar. Y entonces yo sacaba $5,000, gastaba 1,000, ¿sí? Y los otros 4,000 los cambiaba a precio de mercado, ¿sí? Con todo eso pagaba los 5,000 a precio de gobierno y me quedaba con un montón de plata, ¿no? Digo, aquí fue Ujú. como para no meter números reales y ponernos a Sí, sí, hacer sí, sí, trampa. sí. Pero entonces la gente empezó a hacer eso y además empezaron a ver personas que escalaron esto, o sea, que lo hacían, buscaban gente de bajos recursos que sabía que no podían costear una operación de esas, pagaban los costos, pero los usaban para que ellos fueran a meter la carpetita, el folder en el banco y demás, y entonces se hicieron millonarios, pues, ¿no? Y esos son negocios micro cosas que sucedieron en la época de Chávez. Obviamente hubo casos de corrupción y robos enormes que tienen que ver ya más con el gobierno, pero sí había plata, ¿no? Y eso fue, digamos, para nosotros un espejismo, pues, ¿no? Porque en algún momento bajó el dólar ya no te daban 5,000, te daban 2,500, después ya no te dan 2,500, te daban menos.
y en algún momento pues ya no te dieron más, ¿no? Porque se acabaron los dólares, ¿no? ¿En qué momento tú percibes que ya, digamos, la supuesta prosperidad de el chavismo y se empieza a caer, digamos, toda esta construcción? ¿Cuándo tú percibes que empieza ya a caerse, que la realidad empieza a llegar ya en la población? ¿En qué momento tú ubicas que fue el momento de quiebre? Mira, económicamente se empezó a sentir muy fuerte eh, desde el 2012 en adelante, 2012, 2013, con mucho énfasis en 2014, cosa que produjo además las protestas del 2014, donde mi ciudad fue una ciudad clave, ¿no? Insignia de la lucha contra ya el régimen de Nicolás Maduro, pero ya se empezaba a sentir desde mucho antes. Solo digamos, el escenario se profundiza cuando empieza sobre todo a haber escasez, ¿no? De alimentos, a haber escasez de productos básicos como la leche para los niños, los pañales para los recién nacidos, las medicinas, Memo. Yo me acuerdo estar en Venezuela y tener que sufrir y hacer contactos y triangular, e incluso ir hasta Colombia a buscar un Nexium, un omeprazol para mi bebé, y pagarlo a precios exorbitantes. Todo esto, y aquí hago digamos, consideración importante, todo esto producto de la época Chávez, digamos. A mí si algo me queda claro y lo quiero dejar claro a tu audiencia, no es que esto empieza desde Maduro. La verdad es que todo lo que pasa en el régimen de Maduro y en la época Maduro es producto de la época Chávez, de las expropiaciones, de destruir el aparato productivo, de destruir a los empresarios, de robarles a los empresarios, de asfixiar a los empresarios, y no con una política ingenua, con toda la intención de destruirlos y de luego controlar a la población a partir de las dádivas del Estado. Nosotros lo vimos ya cuando nos explotó en la cara, men, porque este proceso de dólares que te digo, en 2007, 2008, en ese momento y todavía un poquito más hacia adelante, se sentía pues cierta tranquilidad a nivel económico. Y 2, 3 años después estábamos haciendo filas enormes para conseguir leche para los niños. Bueno, es momento de hacer una breve pausa. Estamos platicando con Martín Paz, venezolano, activista, político. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a la entrevista con Guillermo Torres Quirós. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. Únete al Servicio de Protección Federal del Gobierno de México. Si tienes entre 18 y 65 años, disponibilidad para cambiar de residencia, viajar por todo el país y amas a México, sé parte de la fuerza. Contarás con seguro social, crédito para la vivienda, desarrollo académico y más prestaciones. Participa en la convocatoria. Visita spf.gov.mx/convocatoria. Gobierno de México. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bueno, ya regresamos aquí a la entrevista con Guillermo Torres Quirós, en esta ocasión platicando con Martín Paz, ahora que está pues de boca de todos el tema de Venezuela nuevamente por la captura de Nicolás Maduro. Y bueno, platicando con Martín Paz, nos estaba diciendo pues que el momento de la escasez fue, digámoslo así, un momento crítico ahí en Venezuela. Pero cuéntanos, ¿tú terminas la carrera, empiezas a trabajar en algo o te metiste directamente a la política? No, yo empiezo a trabajar como jefe de seguridad industrial
en una obra, en una construcción. Salgo de la carrera y la ingeniería industrial, creo que en todos los países, pero o no sé si particularmente en mi escuela, em, es como una ingeniería muy amplia, ¿no? Entonces, sales sabiendo un poco de todo, ¿no? Obviamente con mucho énfasis en la parte de producción y de métodos de producción, pero yo vi mercadeo, yo vi gerencia, yo vi contabilidad, yo vi etcétera, ¿no? Y seguridad industrial es una parte importante de mi carrera también. Entonces salgo y mi tío, que era gerente de una constructora, le digo, tío, ¿tienes algún espacio por ahí? Y mi tío me dice, vente como encargado de seguridad industrial, y ahí empiezo a trabajar, ¿no? No duré mucho, la verdad. Eh, Se venía una campaña presidencial en 2012 y a mí me llama, digamos, el equipo de Leopoldo y yo me empiezo a encargar de la parte electoral en mi estado. Y la verdad que, aunque no era remunerado, yo tuve que tomar la decisión de dar un paso al costado y apostarle al proyecto, ¿no? Evidentemente ya sabemos cómo terminó todo eso y demás, pero sí, básicamente salí del trabajo a seguir dándole a la política, por supuesto que con actividades independientes que me permitieran, digamos, sostenerme, ¿no? Y producir, pero con la libertad de horarios y demás para poder estar en la reunión, ya sabes, la grilla, en las noches, en las mañanas, los sábados, los domingos, en cualquier hora, porque pues bien sabes cómo es el movimiento de una campaña y demás, ¿no? Entonces, eh, salí de la universidad, participé en el último proceso estudiantil, digamos, de guardianes del voto. Nosotros creamos una estructura que eran los guardianes del voto, que en el 2010 yo la dirigí, ya graduándome o ya graduado quizá, unos meses de graduado, donde nosotros apostábamos a estudiantes en todos los centros electorales para cuidar los votos de la oposición, ¿no? Entonces salí de eso, me puse a trabajar y al ratito me puse a trabajar formalmente en una empresa, digo, y ya al ratito salí a ser independiente para poder dedicarme a lo que me llamaba, que era la política. ¿En dónde te incorporas políticamente cuando efectivamente estás en la vida universitaria y brincas ya a la vida de la política? Ahorita mencionaste a Leopoldo, pero la audiencia a lo mejor no sabe quién es Leopoldo. ¿A dónde te incorporaste? ¿A qué fuerza política y por qué? Yo desde la universidad tenía como algunos acercamientos con un partido llamado Un Nuevo Tiempo, que en esa época era un partido bastante grande y con una proyección interesante, con una cierta frescura, ¿no? Muchos líderes estudiantiles se habían incorporado a Un Nuevo Tiempo. No me incorporo a Un Nuevo Tiempo, por ahí tuve acercamiento con otras toldas, hasta que en el año 2009 Leopoldo López, un dirigente, digamos, venezolano de muchísima trayectoria, fue alcalde de Chacao, una ciudad capitalina, con mucha proyección presidencial desde la época de Chávez, y que luego estuvo preso Leopoldo en Ramo Verde, eh, bueno, hoy está en el exilio, ¿no? Leopoldo nos invita a conocer el proyecto de Voluntad Popular, que era un proyecto que estaba pensado inicialmente para recoger de alguna manera ese centro, ¿no? Entendiendo que nuestro país estaba muy polarizado, pero fuera de lo que nosotros podíamos creer, no era un 50-50, no era un rojos contra azules, había un centro, ¿no? Ujú. Que, que de alguna manera switcheaba, ¿no? Y que nosotros queríamos tocar. Entonces nace el movimiento Voluntad Popular como un movimiento de movimientos, no como un partido, en el que había movimientos de trabajadores, había movimientos estudiantiles, había movimientos de empresarios, una cosa bastante variopinta. Eh, y yo me incorporo y luego soy electo por elección popular a la dirigencia del Estado, ¿no? Como parte del equipo de la dirigencia del Estado, era como una especie de cuerpo colegiado, y ahí hago vida política hasta que me voy de Venezuela. Eh,
En ese lapso, en ese momento en el que están esas protestas, entra, como dijiste hace rato, entra Maduro, ¿no? Entra Maduro, bueno, porque muere Chávez, entra Maduro al poder, eh, va a haber un proceso electoral, pero ya veíamos que ya había, digamos, ya se había instalado una dictadura en ese momento, ¿o me equivoco? Sí, digamos, hay fuertes indicios de que esas elecciones donde es proclamado Maduro en su primera elección, posterior a la muerte de Chávez, pues fueron básicamente robadas. Y desde ahí hay una ilegitimidad de origen importante, ¿no? Y se empieza a ver cómo el tono del régimen de Maduro va a ser totalmente distinto al de Chávez, muy parecido en muchas cosas, pero Chávez de alguna manera mantenía su gobierno y su régimen en función de un liderazgo que era un liderazgo, digamos, real, importante dentro de las filas del chavismo y dentro de las filas, y más bien dentro de la propia población, pues, ¿no? O sea, nadie negaba que Chávez era un líder importante, aunque tenemos también dudas sobre muchos procesos electorales, pero en el caso de Maduro no hay ese liderazgo y lo que viene es la mano de hierro, pues, ¿no? Entonces empezamos a ver más represión que ya había con Chávez, más represión como método para mantenerse en el poder. Eh, ya mencionaste que te metiste ahora sí que a la política más directo y que estuviste ahí, y entiendo que compites por tu primer cargo de elección popular. Cuéntanos un poco de ese cargo y qué fue lo que pudiste hacer en ese pequeño lapso, porque fue poco lo que pudiste estar ahí. Memo, yo salgo de la universidad, te digo, me dedico a esto. Nuestra vocación en el partido era, sobre todo en esa época, nosotros recién salidos de la universidad, era como muy de hacer actividades sociales, de ir y acompañar a una comunidad en la limpieza de un parque, muy en el tono de ayudarlos a hacer cosas dentro de las comunidades, a organizarse dentro de las comunidades y evidentemente nosotros, pues luego poder entrar con un mensaje político, ¿no? Entendiendo esto que todavía, digamos, el régimen hasta ese momento tenía cierta popularidad, todavía los sectores populares eran muy cercanos a la idea del chavismo y demás, ¿no? Entonces nuestro método era ese. Yo empiezo a trabajar ya en la calle como dirigente estatal del partido y en el año 2012-2013 voy en la boleta como concejal del municipio de San Cristóbal en un proyecto que lideraba en ese momento Daniel Ceballos. Daniel Ceballos era un compañero de la universidad que salió de nuestra misma generación, que se hace diputado saliendo del proceso del 2007, se hace diputado creo que todavía siendo estudiante. Fue como la cara más visible de mi estado a nivel del movimiento estudiantil y nosotros, digamos, éramos parte del proyecto. Entonces sale Daniel a la boleta en 2012 contra el status quo de mi ciudad, digamos, también de oposición, porque mi ciudad siempre fue muy opositora. Eh, y bueno, ganamos con Daniel las primarias de la oposición para luego pasar a la elección verdadera en 2013. En la elección verdadera contra la estructura chavista, volvimos a ganar en 2013 y ahí es donde yo soy electo concejal. Soy electo concejal en 2013, asumimos en 2014 y la ciudad a los meses se detiene. La ciudad a los meses se detiene, estalla en febrero el Día de la Juventud en Venezuela. El 12 de febrero estalla una protesta nacional y mi ciudad se convierte en una película, Memo, en una película. Mi ciudad se detuvo. La gente salió a las calles a trancar todas las calles de mi ciudad. No había una calle donde no estuviese trancada. Y era la gente. O sea, la gente salió a decir, no se aguanta más esto. O sea, no aguanto una fila más para conseguir comida, no aguanto perseguir al camión del gas para que me deje el cilindro, o sea, no aguanto la situación de los sueldos bajos, no lo aguanto. Y se tranca la ciudad. Y nosotros empezando una gestión, tuvimos que, por supuesto, sortear todo esto
un poco mezclándonos o dividiéndonos entre los que administramos la ciudad, pero también somos activistas y apoyábamos, por supuesto, ¿no? Apoyábamos hasta donde la gente nos dejaba. La gente estaba tan resabiada y con tanto coraje que a veces tú querías pasar una barricada y le decías, vecino, ¿cómo estás? Mira, yo soy concejal Martín Paz, estoy con ustedes, incluso traigo esto por acá y tal. Quiero pasar, voy hacia mi casa, voy a una reunión y te decían, no, no, o sea, puedes traer lo que quieras, puede ser quien quiera, esta calle no se abre y no se abre, viejo. Hasta que, por supuesto, meses después, bueno, militarizaron la ciudad y murió mucha gente en 2014. Murió mucha gente. Eh, por esas épocas, entiendo, pues también llega ya algo más formal, ahí ya empiezas ya una relación formal con Mafer, Así Mafer es. Velasco, tu esposa. ¿Cómo la conociste a ella? Es una historia muy larga, muy, muy larga. Cuando yo era músico en mi ciudad y tenía una banda de rock, Maffer y sus amigas llegaron a ir a uno que otro concierto, ¿no? Y de ahí como que nos conocemos. Hace poco conseguimos una foto de una amiga de Maffer donde estamos los dos muy niñitos de 14, 15 años en una fiestilla de estas. No nos conocíamos además, o sea, nos tomamos una foto como en un grupo, digamos, como 6, 7 personas, y está Maffer, estoy yo, sin conocernos. ¿Mm? Em, Luego, a los años, por amigos en común, nos conseguimos en una reunión social y ahí comenzamos a platicar, a salir. Salimos de manera intermitente durante un año hasta que decidimos ya formalizar, digamos, el noviazgo, pues, porque eso fue apenas el noviazgo y luego el matrimonio en el año 2014, junio del año 2014. Así que es en la misma época en la que estás en la dinámica concejal y En, estás en todo. en pleno tema, en pleno tema, en pleno tema, en pleno tema de protesta en mi ciudad, o sea, en plena vorágine de barricadas, de calles trancadas, de llantas quemadas, en pleno tema, nosotros terminamos casando. Oye, y después decides haces una acción de protesta fuerte junto a José Vicente García, que también era concejal, y deciden ir a hacer una protesta, una huelga de hambre al Vaticano. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué hicieron eso? Digo, para tener un poco más de contexto. Sí, producto de todas las detenciones del 2014, de este proceso de protestas, donde cae Leopoldo López preso, donde cae Daniel Ceballos preso y un sinnúmero de presos políticos, más de 100 presos. En el año 2015, los presos políticos desde las cárceles empiezan a hacer huelgas de hambre pidiéndole específicamente a la iglesia la intermediación frente al gobierno venezolano, al régimen venezolano, para la liberación de presos políticos, entre otras cosas. José Vicente y yo, y aquí te lo cuento de forma muy personal, digamos, estábamos reunidos, siempre estábamos reunidos, en ese momento estábamos casi que en reunión permanente con el resto de nuestros compañeros y José Vicente es quien me dice, hay este tema, alguien me está proponiendo hacer una huelga de hambre en el Vaticano. La huelga de hambre de los presos es hacia la iglesia, pero los presos están presos. Y pues está este tema. Entonces, yo le digo, vamos, vamos, con una decisión que no sé de dónde me salió, honestamente, porque no suelo tomar ese tipo de decisiones como tan a la ligera, pero yo en ese momento le dije, vamos. Y llegué a mi casa y le dije a mi esposa, me voy al Vaticano a hacer una huelga de hambre. Y mi esposa me dice, dale, te apoyo, vamos. Estaba mi hijo Federico recién nacido, 6 meses tendría. Y, y entonces, bueno, yo me voy con José Vicente un poco a darle esa visibilidad mundial y hacer
digamos, esa protesta de alguna manera simbólica en la Plaza del Vaticano, para exigirle a la Iglesia que interviniera tres puntos claves, que era la liberación de presos políticos, el anuncio de las elecciones parlamentarias, de la fecha de las elecciones parlamentarias del 2015, que terminamos luego ganando en la oposición, y la entrada de organismos multilaterales, la OEA, la ONU, constatar el tema de derechos humanos en Venezuela. Esa era básicamente la petición que nosotros le hacíamos a la Iglesia para que ellos empujaran dentro del régimen de Nicolás Maduro. Todo esto en el marco de una posible visita de Nicolás Maduro al Papa en las mismas fechas. O sea, nosotros empezamos la huelga de hambre un 5 de junio del 2015, y Maduro se reunía con el Papa el 6 de junio o el 7, algo así. Visita que además suspendió al nosotros empezar la huelga de hambre. ¿Cuántos días estuvieron en huelga? 5 días. ¿Y qué pasó? Nosotros bueno, eso daría para todo un podcast de todas las historias y todas las negociaciones y todos sí, los golpes de parte de la inteligencia y de la gente que cuida la seguridad del Vaticano y del Papa y de más de un monseñor y demás. O sea, eso fue todo una película de negociación, porque la verdad es que fue una negociación bastante fuerte, nada más para el hecho de nosotros poder estar ahí, ¿no? Y el día 10 de junio, miércoles 10 de junio del 2015, nosotros, José Vicente y yo decimos, ya estamos débiles, o sea, ya estamos en un momento en el que, porque, digamos, hay mucha gente que hace huelga de hambre en una cama, en un lugar, nosotros estábamos a la intemperie, haciendo una huelga de hambre en unos colchoncitos, acompañados de muchísima gente, Memo. Esa es una de las experiencias más lindas de mi vida. La gente viajó desde todas partes de Italia, la gente viajó desde otras partes de Europa, y gente que viajó y se quedó ahí con nosotros todos los días, en todo momento, en la madrugada. Nosotros tomamos agua cada media hora. Entonces, había gente, una señora, madre de familia, Memo, como cualquier, como mi esposa, como tu esposa, que estaba al lado mío y era la que me despertaba cada media hora en la madrugada a yo tomar un poquitito de agua y seguir durmiendo. Eso se movilizó. Pero ya llega un momento en el que José y yo decimos, hay que ver cómo empujamos esto. Entonces conseguimos unas sillas de ruedas, nos vamos al- a la misa pública que se hace los miércoles, ¿no? La audiencia. La audiencia del Papa, y pasamos con sillas de ruedas. Pasamos con sillas de ruedas, a mí me lleva una profesora de la Universidad Pontificia de Roma, a José Vicente lo lleva una monja de Mérida, Venezuela, y nos apostamos en la fila donde están los enfermos. Y bueno, no te quiero hacer el cuento largo porque eso es un capítulo especial para una serie, pero después de que llega la inteligencia del Papa, nos saca de la fila, nos mete hacia unos pasillos, nos quita el teléfono y pasan una serie de cosas, nosotros logramos conversar con el Papa Francisco y hacerle llegar la petición que nosotros teníamos en esta huelga de hambre. Fue una conversación muy breve de un par de minutos, y de hecho comimos dentro del Vaticano, y unas pizzas, recuerdo, unas Coca-Colas que yo nunca había visto, unas latas tan grandes, eran unas latas así. La peor manera de romper una huelga de hambre, 5 días, pero no teníamos de otra. Oye, Y pero bueno, ahí no sabíamos qué habíamos hecho todavía. ¿cuándo te das cuenta que ya algo que hiciste, bueno, de lo que hicieron, había tenido trascendencia en Venezuela? Teníamos alguna idea, pero estábamos en una situación, digamos, muy, estábamos como muy enfocados a nuestro tema, y aparte que teníamos que estar 100% enfocados en nuestro tema, porque una cosa era el proceso de protesta, de huelga de hambre, que ya es mucho, y otra distinta, pero además la hacíamos los dos,
¿no? Porque después aprendimos que tuvimos que haber llevado a un negociador, pero no lo hicimos, entonces nosotros negociábamos, nosotros éramos los huelguistas, nosotros declarábamos, ¿no? Em, y estábamos muy desgastados y sí entendíamos un poquito porque a veces nos llegaba, por ejemplo, un padre, aquí una anécdota rápida, un padre nos dice, muchachos, yo quiero tomarme, un padre de Venezuela estudiando en el Vaticano, Ujú. nos dice, yo quiero tomarme una foto con ustedes, pero que sea una foto que no salga mucho, porque evidentemente en el Vaticano había mucho ruido con la acción que estábamos haciendo nosotros, éramos Claro. incomodísimos para todos. Entonces el padre se toma una foto con nosotros, o nosotros nos tomamos la foto con el padre, no recuerdo quién tomó la foto. Lo cierto es que al otro día el padre llega con una cara destruida y nos dice, bueno, que le habían pegado una regañadota increíble y demás, y llega con una portada de un diario de Vietnam con la foto del padre. Y dice, salía hasta en Vietnam, viejo, la foto salió en todas partes del mundo y me destruyeron los mis superiores. Entonces nosotros ya entendíamos como el impacto global a nivel mediático y el impacto a nivel interno a nivel de lo que estaba sintiendo el régimen, entendiendo que Maduro había tenido que suspender la llamada, la visita con el La visita. Papa. Ujú. Él declaró que era por una gripe, pero todos los medios dijeron es por estos que están haciendo huelga de hambre. Entonces yo salgo de la huelga de hambre, entro en un tema muy complejo porque tuvimos que firmar cosas en el Vaticano, de cosas que no podíamos decir, que sí podíamos decir. Luego se filtró una información de parte de la agencia F por fuentes del Vaticano, de cosas que nosotros... pero salgo y hablo con Maffer. Y ahí es cuando yo me entero del tema. O sea, ahí es cuando Maffer me dice, Martín, yo le digo, voy en un par de días a la casa. Y me dice, no, tú no puedes regresar. Y ese fue como el momento donde, uf, Eh, y ya no regresa a Venezuela. no. Eh, bueno, después de ese momento, pues tienes que venirte como refugiado político en México. Y después te alcanza tu familia y empieza a ser una vida aquí, como la Así que han es, hecho, dime si me equivoco, pero entiendo que van 9 millones, más de 9 millones de venezolanos fuera así es. de ahí. Han pasado muchas cosas, hubo un momento de esperanza con la victoria en 2015 de la oposición en la Asamblea, y después de ahí vemos ya un rompimiento total de las instituciones al 100%, ya una dictadura al 100%, una serie de cosas muy fuertes. Eh, eh, digamos, lo que hemos visto en estos últimos días, eh, ¿cómo lo ves tú? Ya a la distancia, ya, pues ya llevas más de 10 años, o vas a por 10 años, o más de 10 años viviendo en México. Eh, ¿Cómo ves este último episodio? Mira, Memo, lo veo primero con una mirada de mucho aprendizaje, de mucho reconocimiento a todo lo que ha pasado. Y te digo por qué. Em, Estos tipos sobrevivieron meses con todo un despliegue militar en el Caribe, frente a aguas venezolanas, ¿no? Con una presión de sanciones enorme, con una cuarentena digamos, de lo que es el tránsito del petróleo, entre otras cosas, saliendo y entrando de Venezuela, una extracción de la cabeza del régimen y todavía están ahí, viejo. Uh Y -huh. entonces lo que yo he reflexionado enormemente, Memo, estos días es qué posibilidad realmente teníamos nosotros de hacerle daño y de sacar a esta gente. O sea, ¿qué significó eso que yo hice? ¿Qué significó lo que hizo José Vicente? ¿Qué significó lo que hizo Leopoldo, Guaidó? Pero de ahí para abajo,
millones de venezolanos que salieron, protestaron, hicimos protestas simbólicas, nos leímos de arriba abajo el libro de Gene Sharp para aprender todos los métodos de lucha no violenta, fuimos a elecciones, boicoteamos elecciones, hicimos abstención, fuimos a la OEA, fuimos a la ONU, coño, trancamos la ciudad, todo hicimos. ¿Realmente nosotros podíamos salir de esta gente? O sea, o sea, la primera reflexión que yo hago sobre todo este proceso es esa. O sea, incluso entra un comando americano, extrae a Nicolás Maduro, con todo lo que eso significa. Y ahí están, sé que débiles, sé que en una posición de no poder hacer más que acatar muchas órdenes, sé también de lo que están hechos y de lo que son capaces para mantenerse, pero con todo y lo que pasó, ahí están. Entonces, es lo primero que me ha venido a la mente estos días. O sea, no teníamos ningún chance. Nosotros salíamos a pelear con unas piedras y recibíamos balas del régimen, pero esas balas ni siquiera era lo más fuerte que tenían, ¿sí me explico? O sea, eso era como para nosotros, para apaciguarnos a nosotros en las calles. Así murió mi amigo Daniel Tinoco, así murió mi amigo Jesús Eduardo Ramírez Bello, así murió un montón de gente. No teníamos chance, honestamente. O sea, sé que todo esto ha sumado a lo que está pasando hoy. Eso también me queda claro. Tampoco quiero despreciar lo que se ha hecho, no solamente de mi lado, sino, es más, de mi lado es lo menos, del lado de mucha gente que ha trabajado por esto. Todo esto ha sumado al momento de hoy, pero sin el momento de hoy creo que no lo hubiésemos logrado. Sí, me queda claro que si no hubiera hecho presión la oposición y la sociedad civil y todo con el tiempo, esto hubiera sido imposible. Incluso tomando en cuenta que Trump estuvo un primer periodo y no hubo mayor cambio con el primer periodo de Trump, y ya llega, tiene que ver mucho el papel de Marco Rubio y intereses también, hay que decirlo. A mí me llama mucho la atención que se espantan porque dicen, Estados Unidos va por el petróleo de Venezuela. Bueno, pues Cuba y China y Rusia fueron por el petróleo de Venezuela durante mucho tiempo. Es decir, ha sido ahí algo ahí. ¿Tú sí crees que porque aparte por lo que se está viendo, el periodo de transición va a ser un periodo, un proceso distinto, extraño? ¿Tú crees? Digo, porque nada más se llevaron a Maduro, pero pues ahí quedan los Rodríguez, ¿no? Delcy Jorge, ahí queda Vladimir Padrino, ahí está Diosdado Cabello, ahí está toda ese grupo de poder. ¿Tú sí crees que vaya a poderse dar una transición en el mediano y largo plazo? Yo sí creo. Yo sí creo un poco por necesidad de creer y otro poco porque veo que, que hoy la situación es distinta. Si bien entiendo perfectamente que esta gente es especialista en ganar tiempo en estas situaciones, ¿no? Y es especialista además en llegar a acuerdos que luego incumplen, ¿no? También creo que la situación hoy es distinta. Todo eso que te comento ha pasado en espacios de negociación entre la oposición y el régimen, tuteladas por Noruega en algunos casos, estuvieron en Panamá en otros, en Dominicana y demás, Barbados, etcétera. Han habido muchos procesos de negociación donde se han comprometido muchas cosas y, y pues no han cumplido. Y pudiésemos decir que no le van a cumplir al gobierno americano. Sin embargo, creo que la situación hoy es diferente, ¿no? Extrajeron a Maduro, entraron a espacio aéreo venezolano, pusieron, como dicen los gringos, boots on the ground, pusieron los zapatos, las botas en territorio venezolano, atacaron puntos claves de los militares y extrajeron a la cabeza del régimen. Entonces, creo que ya eso es un escenario en donde le dice el régimen a los que quedan, hey, puedo hacer lo mismo con ustedes, mejor cooperemos, ¿no?
mejor empecemos a transitar hacia una Venezuela distinta, en el que, por supuesto, los americanos van a empezar asegurando sus intereses, ¿no? Y a eso no nos queda menor duda. Y créeme, Memo, y eso es un mensaje que quiero dar, créeme que los venezolanos no estamos incómodos con eso, con el hecho de que los intereses gringos sean cumplidos y de que ellos saquen provecho de esto. Venezuela tiene mucho petróleo. Mi país tiene mucho petróleo, pues yo no tengo país. Entonces yo prefiero un país que mi petróleo. Y lo que quieran los venezolanos, si le preguntas a los 9 millones de venezolanos que estamos por fuera y a los que están adentro también, es yo quiero tener país. Yo no puedo ir hoy al país. ¿Me explico? O sea, José Vicente hoy no puede ir al país. Millones de venezolanos no pueden ir hoy al país. Entonces, el petróleo no sirve de nada. Y además, desde hace muchos años, y sobre todo, Memo, sobre todo en la época chavista y en la época de Maduro, sobre todo, no fue nuestro el petróleo. Porque cuando los americanos operaban el petróleo en Venezuela, que fueron los americanos además los que tecnificaron la industria petrolera venezolana y los que levantaron la industria petrolera venezolana en conjunto con los venezolanos, eso sí es verdad. Y por supuesto que nosotros nos profesionalizamos y hay mucha gente capaz, enormemente capaz en Venezuela. Pero los que traen el impulso fueron los americanos. Y por muchos años extrajeron petróleo y quedaba para el país y quedaba para ellos porque era un negocio, bueno, con ley, con orden y demás. Desde que esta gente entró, como bien tú dices, le regalan el petróleo, se lo malvenden a Cuba, a China, a Irán, a Rusia, y a nosotros no nos queda nada. Tarek El Aissami en PDVSA se robó 25 mil millones de dólares. Memo, ¿tú sabes lo que es esa vaina? 25 mil millones de dólares. Mira, te voy a sacar una cuenta rápida. 50 millones de dólares es lo que dice Donald Trump que va a obtener del gobierno del régimen venezolano en las primeras de cambio. 50 millones de barriles. Eso a precio internacional es más o menos 2.500 millones o 3.000 millones de dólares. Es decir, es el 10% de lo que se robó solo un personaje del gobierno. 25 mil millones de dólares. Sacaron los suizos que Maduro tiene 113 toneladas de oro, viejo. Eso son 8.000 millones de dólares. O sea, es el doble, casi el triple de lo que se va a llevar ahorita el gobierno americano para comercializarlo y administrar el recurso. Entonces, no me vengan con que me están robando el petróleo. Ya me robaron todo, viejo. Ya me robaron todo. Y lo que tengo todavía es petróleo. Y si el petróleo es lo que tengo que yo pagar para tener un país, que se lo lleven, bien. Claro. Mi señor Martín ha sido muy generoso con nosotros, nos ha ganado el tiempo, pero ha sido muy rico esta plática, pero tengo que hacerte una pregunta final que siempre le hago a todos mis invitados. Pues existe la ley natural y de repente en algún momento pues dejamos de existir. ¿Cuál sería el último mensaje de vida que le darías a Mafer, que le darías a Federico, que le darías a Lucas, que le darías a Fernandito? ¿Cuál sería, si fuera esa oportunidad de decirles un último mensaje en vida, qué les dirías? Bueno, creo que les diría que todo lo que hice fue no para hacerlos orgullosos, sino para hacerlos felices. Qué hermosas palabras, mi querido Martín. Pues muchas gracias, mi querido Martín. Yo espero que pronto platiquemos nuevamente ya con algo más avanzado. Como ese estudio, lo que quieres es un país. Y eso es, yo creo que algo que como ser humano, el tener una identidad es algo que siempre pedimos y exigimos. Y eso es algo grandioso. Te agradezco muchísimo esta entrevista. Ha sido muy conmovedora y muy aleccionadora. Y mucho especialmente para muchos mexicanos que todavía tienen dudas de muchas cosas. Sin duda esta entrevista creo que nos ha ayudado mucho. Pues muchas gracias, mi querido Martín. Te mando un Gracias fuerte a ti, abrazo. hermano. Fuerte abrazo para ti, Gracias a para ti, tu Memo. familia. Igualmente. Y bueno, pues yo los invito a seguir toda
toda la programación de Más Radio La Paz, aquí en el 101.5 de FM, aquí en Baja California Sur, en La Paz, y para todo el mundo en Facebook y YouTube. No dejen también de escuchar la participación de un servidor los lunes y viernes en el noticiero con Alan Lubet, a eso de las 7:15 de la mañana, hora de La Paz. Esto fue la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Hasta la próxima. La entrevista con Guillermo Torres Quirós.